Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalaron en las últimas horas. El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de 10 aviones caza a Puerto Rico tras un sobrevuelo de aviones de las fuerzas bolivarianas sobre uno de los buques desplegados en el Mar Caribe, que Washington calificó como altamente provocador. El poderío militar de Estados Unidos se cierne sobre Venezuela como una sombra imposible de detener. Desde el mar, los destructores equipados con misiles Tomahawk podrían neutralizar en cuestión de minutos las bases de Puerto Cabello y las instalaciones aéreas estratégicas sin necesidad de largas ofensivas. La salida de Nicolás Maduro se ha convertido en un asunto de máxima prioridad para la seguridad nacional de Washington, y cualquier intento de huida puede ser interceptado en segundos. En este momento, el líder chavista parece atrapado en su propio territorio, sin escapatoria posible. Frente a esta amenaza, el discurso del régimen suena más a desesperación que a fuerza real. Maduro insiste en convocar a campesinos y milicianos con fusiles oxidados, proclamando que defenderán la soberanía hasta el final. Pero la realidad es otra: en las costas venezolanas ya se han desplegado más de 2.000 marines de élite, destructores de última generación y submarinos nucleares silenciosos. La operación va más allá de una demostración de fuerza, se presenta oficialmente como un golpe contra el narcotráfico y el llamado Cártel de los Soles, supuestamente liderado desde las más altas esferas del chavismo. Sin embargo, rumores de traiciones internas, fortunas saqueadas y hasta planes de fuga han encendido las alarmas internacionales. En el terreno, la estrategia militar es clara. El desembarco anfibio busca asegurar una franja costera mientras la Fuerza Aérea Norteamericana abre el camino con bombardeos de precisión sobre objetivos clave. Se trata de un movimiento calculado, diseñado no solo para destruir la capacidad de respuesta de las fuerzas venezolanas, sino también para enviar un mensaje contundente: cualquier intento de resistencia será pulverizado. Con el Palacio de Miraflores bajo asedio, el mundo observa expectante si se trata del colapso definitivo del chavismo o del inicio de un conflicto que podría escalar mucho más allá de Caracas. Las primeras horas del operativo ya dejaron escenas propias de un thriller. Fuentes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar aseguran que Maduro, disfrazado con ropa común, intentó abordar un jet privado acompañado de un pequeño grupo de leales. Testigos afirman que las maletas cargadas en el avión parecían contener algo más que ropa, se movían pesadas, como si transportaran lingotes de oro o documentos de gran valor. Informes de inteligencia sugieren que el mandatario había planeado esta maniobra desde hacía semanas, practicando simulacros con dobles y rutas falsas para despistar a los servicios de inteligencia estadounidense. Otras versiones, aún más sorprendentes, indican que un submarino ruso lo habría ayudado a escapar desde La Guaira, emergiendo en aguas internacionales antes de dirigirse a un destino incierto, posiblemente Cuba, Rusia o Irán. Mientras tanto, la capacidad real de la Armada venezolana parece mínima frente a la magnitud de la ofensiva. Sus submarinos están obsoletos, sus recursos agotados y sus tripulaciones carecen de entrenamiento suficiente. Analistas coinciden en que lo único que podrían intentar serían maniobras evasivas, pero nada capaz de frenar la avanzada. La imagen que proyecta Caracas es de aislamiento, rodeada por un enemigo con una ventaja tecnológica aplastante y con aliados internos que podrían traicionar a su propio líder en cualquier momento. Antes de su presunta fuga, Nicolás Maduro pasó días enteros recluido en un búnker secreto bajo el Palacio de Miraflores. Se trataba de una fortaleza subterránea con paredes de acero, reservas de comida para meses y sistemas de comunicación encriptados. Allí, rodeado de un círculo cada vez más reducido de leales, observaba con obsesión cada movimiento de los buques y drones estadounidenses que avanzaban sobre el Caribe. El miedo lo consumía, no solo por el poder militar que lo cercaba, sino por la posibilidad de que alguno de sus propios generales decidiera capturarlo y entregarlo a cambio de la recompensa millonaria que Washington había puesto sobre su cabeza. En privado, exfuncionarios del chavismo confesaron que el dictador estaba aterrado, convencido de que la traición podía llegar desde dentro de su propio ejército. Lo que más indignó a muchos venezolanos fue enterarse de las acusaciones de saqueo a gran escala. Informes filtrados aseguraban que Maduro habría extraído miles de millones de dólares en oro y efectivo, trasladándolos a cuentas en paraísos fiscales como Panamá y Dubái.
testigos describieron cajas blindadas cargadas en vehículos oficiales, que habrían contenido no solo joyas y obras de arte, sino también documentos comprometedores que podrían vincularlo con redes internacionales de narcotráfico. Para algunos, no se trataba de una simple fuga, sino del robo final a un país ya devastado. Maduro saqueó la riqueza de Venezuela y huyó, dejando al pueblo en la miseria, declaraban voces opositoras, mientras la narrativa oficial se desmoronaba frente a la evidencia del lujo desmedido y la desesperación de su liderazgo. En paralelo, la ofensiva militar avanzaba con una coordinación quirúrgica. Al amanecer, comandos del SEAL-Team 6 junto a un escuadrón anfibio desembarcaron en las costas de Carabobo y Falcón, neutralizando defensas en cuestión de minutos. Un solo destructor con el sistema Aegis era capaz de arrasar varias bases en rondas sucesivas de misiles Tomahawk, mientras drones de vigilancia enviaban imágenes en tiempo real a Washington. En las profundidades del Caribe, un submarino clase Virginia vigilaba cada movimiento, preparado para lanzar torpedos o misiles de crucero si surgía la más mínima amenaza. La tecnología desplegada contrastaba con la precariedad venezolana. Equipos de guerra electrónica habían desactivado las comunicaciones locales, dejando en evidencia que el régimen no podía coordinar ni siquiera una defensa mínima. Lo más impactante fue lo que revelaron esos mismos sistemas de intervención. Dentro de propiedades del círculo cercano al poder se encontraron mansiones con piscinas privadas, bodegas repletas de licores importados y colecciones de arte de valor incalculable. Todo esto en un país sumido en la crisis humanitaria más profunda de su historia reciente. Las imágenes de esos lujos, filtradas a la prensa internacional, mostraban la magnitud de la desconexión entre los líderes chavistas y la realidad de millones de familias que apenas sobrevivían día a día. El contraste era brutal y alimentaba aún más la narrativa de que este operativo no solo buscaba capturar a un fugitivo, sino desenmascarar un régimen hundido en corrupción y excesos. Mientras los misiles iluminaban el cielo venezolano, la jugada política de Donald Trump comenzaba a tomar forma en Estados Unidos. Analistas señalaban que, en medio de la crisis del fentanilo y la creciente tensión por la migración en la frontera sur, derrocar a Maduro le otorgaba un triunfo inmediato ante su base electoral. Para muchos votantes, Trump se proyectaba como el líder fuerte y decisivo que enfrentaba sin titubeos a los enemigos de América. Las celebraciones en ciudades como Miami, con multitudes ondeando banderas y proclamando lo libertador, reforzaban esa imagen. La Casa Blanca insistía en que el operativo buscaba detener el flujo de drogas hacia Norteamérica, pero la narrativa que calaba entre sus simpatizantes era la de un presidente capaz de cambiar el rumbo de América Latina con una sola orden. La situación dentro de Venezuela se volvió caótica en cuestión de horas. Los 4 millones de milicianos que Maduro había prometido movilizar se desmoronaron rápidamente. Reportes confirmaban deserciones masivas, civiles sin entrenamiento, armados con fusiles viejos, no tenían ninguna posibilidad contra marines de élite y equipos de última generación. Un exgeneral venezolano exiliado lo resumió de forma cruda: aquellos batallones eran un espejismo propagandístico, incapaces de resistir ni siquiera el primer embate. El chavismo, que durante años había presumido de tener un ejército popular invencible, comenzaba a mostrar grietas irreparables. Dentro del propio partido oficialista, las luchas de poder se intensificaron. Facciones del SUC peleaban entre sí por el control de ministerios, recursos y armas, mientras circulaban rumores de que un alto funcionario habría filtrado información sobre los planes de fuga de Maduro, tentado por la recompensa de $50 millones ofrecida por Estados Unidos. Ese detalle aceleró la sensación de derrumbe interno. No era solo la presión extranjera lo que debilitaba al régimen, sino la traición desde sus propias filas. Con Miraflores sitiado, el chavismo parecía condenado a su ocaso. Washington analizaba la posibilidad de establecer un gobierno provisional, algo que desató aún más polémica. Para algunos expertos, esta estrategia buscaba estabilizar Venezuela, garantizar la explotación del petróleo y redefinir la economía regional a favor de intereses norteamericanos. La narrativa de liberación se mezclaba con acusaciones de imperialismo, alimentando debates encendidos en América Latina. En contraste, la imagen de Maduro escondido en un búnker antes de huir disfrazado se convirtió en el símbolo de la cobardía de un régimen que alguna vez se mostró desafiante frente al mundo.
Las reacciones internacionales no tardaron en elevar el conflicto a un nivel peligroso. China condenó la ofensiva, calificándola como una agresión imperialista, y advirtió con enviar buques al Caribe en señal de respaldo a Caracas. Rusia fue aún más lejos, desplegó submarinos nucleares en la región y advirtió que cualquier ataque contra su aliado sería respondido con contundencia. Voces diplomáticas advirtieron que lo que había empezado como un operativo táctico podía transformarse en la chispa de una confrontación global. Mientras tanto, rumores indicaban que Maduro podría estar buscando refugio en Moscú, donde no solo aspiraba a protección política, sino también a negociar su supervivencia entregando información comprometedora. En el terreno, la población venezolana vivía entre la incertidumbre y el miedo. Miles comenzaron a huir hacia Colombia y Brasil, temiendo que los enfrentamientos se extendieran a las principales ciudades. En Maracaibo, una madre gritaba entre lágrimas que los marines eran los verdaderos salvadores de su pueblo, mientras en otras zonas muchos preferían guardar silencio, conscientes de que cualquier opinión pública podía costarles caro. El contraste era brutal, mientras algunos celebraban la llegada de tropas extranjeras, otros temían que Venezuela se convirtiera en un tablero más de la disputa entre potencias. El desenlace parecía inevitable. Con Miraflores bajo control estadounidense y Maduro en fuga, el chavismo se enfrentaba a su final más incierto. Diosdado Cabello, otro de los hombres fuertes del régimen, también era señalado de estar preparando su salida, lo que alimentaba la idea de un colapso total. La narrativa de resistencia se caía a pedazos, y lo que quedaba era un país convertido en polvorín. El Caribe entero se transformó en el epicentro de la tensión global. Para algunos, este era el comienzo de la liberación de Venezuela, para otros, el preludio de una guerra que podría escalar mucho más allá de sus fronteras. Y la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿acaba aquí la era del chavismo, o estamos presenciando el inicio de un conflicto que cambiará para siempre el futuro de América Latina y del mundo?